una función y de x y t. Esa es la función de onda. Y vamos a asumir un movimiento armónico simple para las partículas del medio cuando pasa la onda. Entonces, por ejemplo, cuando y en el origen transcurre el tiempo, lo escribimos como un sistema, lo escribimos como un movimiento armónico simple, a coseno de omega t. La onda, la perturbación que viaja en el medio de x0 a un punto x en el tiempo x sobre b, lo representamos así, donde el observador está en el origen. Ahora cambiamos el observador a la posición x. El observador a la posición x. Entonces tenemos la perturbación o la onda en la posición x al tiempo t. Y podemos analizar la onda en la posición x igual a 0, que es al tiempo t menos x sobre b. Así utilizamos lo obtenido anteriormente, sustituimos el tiempo, aplicamos la condición de función par para escribirla de esta manera. Y esa es la función de onda, que le escribimos en términos de la longitud de onda y el periodo. Al introducir nuevos términos, por ejemplo, el número de onda, la escribimos finalmente como a coseno de kx menos omega t. Y el signo menos significa que se mueve en la dirección del semieje positivo de las x. En la dirección contraria lo escribimos como a coseno de kx más omega t. Esa es la función de onda, esa es la expresión general, veces una constante de fase, que en este caso se hace 0. Entonces, esa es la expresión que vamos a utilizar. Utilizando argumentos físicos, encontramos la función de onda para una onda senoidal. Sinusoidal, moviéndose en la dirección x positiva. Esto es lo que encontramos anteriormente. La rapidez de una onda es la rapidez que tenemos al movernos con la onda para mantenernos junto a un punto que tiene una fase dada. Eso implica que kx menos omega t es igual a una constante. Derivando con respecto al tiempo, obtenemos esa expresión. Aquí es importante el argumento donde la rapidez de una onda es la rapidez que tenemos al movernos con la onda para mantenernos junto a un punto que tiene una fase dada.
Entonces, esto es lo que implica lo dicho anteriormente, y podemos derivar a ambos lados. La derivada de la constante es 0. La derivada con respecto al tiempo con respecto al tiempo de x, nos queda dx dt, y aquí solo nos queda omega. Podemos pasar omega al otro extremo, y tenemos que dx dt es omega sobre k. Por eso le llamamos velocidad de fase a la onda. Esa velocidad es la velocidad de fase. Si la velocidad depende de la frecuencia, entonces la velocidad de propagación de la onda es la velocidad de grupo, la cual se define como d omega de k. Observen la diferencia. Esta es la velocidad de fase, mientras que esta es la velocidad de grupo. No vamos a utilizar este término, esta velocidad de grupo no la vamos a utilizar nosotros, solo vamos a utilizar la velocidad de fase, porque vamos a considerar que el medio es no dispersivo. Vamos a considerar que el medio no es dispersivo. Consideremos una onda transversal sinusoidal. Como tenemos la función de onda, podemos calcular la velocidad transversal. Tenemos la función de onda y calculamos esa velocidad. Observen que tengo dos velocidades. Tengo esta velocidad de fase y tengo esta velocidad que es la velocidad transversal. Esa velocidad es la velocidad de propagación de la perturbación, mientras que esta es la velocidad de un punto del medio material. Utilizo derivadas parciales porque yo tengo dos variables linealmente independientes y obtengo esta expresión. Aquí derivé. La derivada del coseno es menos el seno, pero tengo que derivar el argumento, y es una derivada parcial y solo actúa sobre el tiempo. Entonces, mira como constante este término y solo nos queda menos omega. Por eso aquí es positivo, porque es menos, menos y omega. Entonces nos queda esa expresión. Aún más, yo puedo calcular la aceleración de cualquier partícula. La determinamos al calcular la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Calculamos la segunda derivada, derivamos otra vez esta expresión, y eso nos va a dar menos omega cuadrado a coseno de kx menos omega t. Eso es debido a que la derivada del seno es el coseno y la derivada del argumento es menos omega. Por eso me queda menos omega cuadrado a coseno de kx menos omega t. Pero este término es la función de onda, así que sustituyo ese término por la función de onda. Así tengo la aceleración de una partícula del medio.
Tengo la velocidad, tengo la aceleración, tengo la velocidad de propagación de la onda. Tengo esos tres términos, son importantes. El libro de texto hace énfasis en esos tres términos. Les piden calcular la velocidad en los problemas en general, les piden calcular la velocidad de fase, la velocidad de una partícula del medio y su aceleración. Lógicamente es de tipo armónico simple, ¿verdad? El movimiento de la partícula en el medio se considera armónico simple, por eso está expresada en términos de un seno de kx menos omega t, la velocidad. Podemos calcular además las derivadas parciales con respecto a la posición. Tengo la función de onda, aquí tengo la función de onda, derivo con respecto a la posición, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del argumento con respecto a x es k positiva, y por eso nos queda menos k a seno de kx menos omega t. Esta expresión la vamos a utilizar para construir nuestra ecuación de onda. Puedo derivar otra vez, puedo obtener la segunda derivada con respecto a x de la función de onda y me da esto. Ahora podemos hacer la razón de las dos derivadas segundas y utilizar la expresión omega igual a d por k, que esta es la expresión de la velocidad de fase. Hacemos la razón de las derivadas y me queda que el lado derecho me queda omega al cuadrado sobre k al cuadrado, que es justamente la velocidad de propagación de la onda al cuadrado. Así nosotros observamos que el lado derecho es igual a una constante. Entonces escribimos nuestra ecuación de onda de esta manera. Esa es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda más simple. Eh, ah, Tiene una derivada segunda en x, una derivada segunda en t, y aparece la velocidad de propagación. Todas las ecuaciones hiperbólicas contiene la velocidad de propagación en la ecuación. El movimiento ondulatorio está determinado completamente por la ecuación de onda, las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Recuerden que la función de onda depende de dos variables linealmente independientes. Entonces, para escribir el problema general, yo, dada la ecuación de onda, yo debo de agregarle las condiciones iniciales que se dan en el tiempo y la condición de frontera que se da por la frontera en el espacio. Dadas esas dos condiciones, uno puede resolver únicamente el problema. Hasta estos momentos solo hemos conocido las condiciones iniciales. Vamos a introducir posteriormente las condiciones de frontera. Solo vamos a utilizar un
caso especial de condición de frontera, porque eso es complicado. Las condiciones de frontera incluyen la geometría del sistema, pero nosotros estamos en una dimensión y podemos reducirla a una condición bien simple, y es la que vamos a utilizar. Consideremos el análisis de una onda en una cuerda. Esta es la ecuación de onda. Esta ecuación de onda la deducimos a través de la función de onda, porque ya la conocíamos, ya habíamos encontrado la función de onda. Entonces, procedimos en sentido inverso para encontrar la ecuación de onda. Ahora, yo quiero utilizar un sistema particular, que es las ondas en una cuerda, para deducir la ecuación de onda. Esta demostración está en el libro de texto, y es importante. Es importante porque nos introduce un procedimiento que es general. Yo lo puedo utilizar para otros sistemas. Apliquemos la segunda ley de Newton a un segmento de cuerda tensa, sea F la componente horizontal de la tensión. En los extremos de la cuerda se establece estas dos ecuaciones. Estamos analizando un segmento de cuerda, y en los extremos se cumplen estas dos ecuaciones. F es la componente horizontal de la tensión. Esta es la componente vertical. La razón me da la pendiente, por lo tanto yo la puedo asociar con la derivada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? El punto 1 es el punto del extremo del segmento de la cuerda. El punto 2 es el otro punto del segmento de la cuerda. La cuerda tiene una longitud delta X, entonces las derivadas se evalúan en el punto 1, en el punto X, y en el punto X más delta X, que es el punto 2. Esto es puramente geométrico. De hecho, esas derivadas son las interpretaciones geométricas de la derivada. La suma de las componentes en Y me da la componente neta. Tengo que la suma de esos dos términos me va a dar esta expresión. Saqué factor común el término F, que es la tensión, la componente horizontal de la tensión, y al sustituirla en la segunda ley de Newton, con una masa igual a mu veces delta X, donde mu es la masa por unidad de longitud. Este término es la masa del elemento que estoy analizando, veces la aceleración de él. Entonces yo tengo masa por aceleración igual a
la fuerza neta. Reordenando los términos, yo puedo escribirla de esta manera. Y del lado izquierdo yo tengo una expresión que depende de delta X. Y del lado derecho ya no depende de delta X. Entonces, aplicando el límite, cuando delta X tiende a 0, porque esto se ve que es una definición de la derivada, entonces aplicando el límite, cuando delta X tiende a 0, nos queda esto, nos queda la ecuación de onda. Observen que se obtuvo la velocidad. Del lado derecho, la velocidad es la raíz de la tensión sobre la densidad, la masa por unidad de longitud. Esta es la velocidad para una onda en una cuerda. Esta es la velocidad para una onda en una cuerda. Observen que depende de las propiedades del medio. Depende de las propiedades del medio. Mientras que anteriormente habíamos introducido la velocidad de fase, que aquí no depende de las propiedades del medio. Depende del comportamiento de la onda en general. Esta expresión es válida para cualquier onda, mientras que la que dedujimos aquí es válida solo para las ondas en una cuerda. Esto solo la voy a utilizar cuando me digan que el sistema es una cuerda. Una cuerda tensa no la puedo utilizar en ondas acústicas, en ondas sonoras. Esto no es válido para ondas acústicas en un tubo. No la puedo utilizar ahí. No la puedo utilizar para ondas sobre la superficie de un líquido. No puedo hacer eso. Esta expresión solo es válida para una onda en una cuerda tensa. Ahora, este procedimiento es general. El procedimiento sí lo puedo utilizar en otros problemas. Por ejemplo, en un problema muy complejo, el problema de la onda sobre una superficie, yo puedo utilizar este procedimiento para encontrar la ecuación de onda y encontrar la velocidad. Entonces, eso lo pueden buscar en el libro de Alonso y Finn, en el libro de ondas de Alonso y Finn. Ahí aparece la demostración y utilizan este procedimiento. Así que por eso el libro de texto resuelve este problema en el libro de texto, y hay que aprender el procedimiento porque es general. Finalizando, tenemos dos métodos para demostrar la ecuación de onda. Uno de ellos, el primer método que utilizamos es, dada la función de onda, yo obtuve la ecuación de onda. Y el otro es hacer un análisis del sistema, en este caso de una cuerda tensa. Encontramos la ecuación de onda.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro por mi parte, ingeniero. Gracias, Josué. Vamos a continuar mañana. Mañana es jueves. Vamos a continuar mañana con el tema. Ya tenemos la función de onda, ya tenemos la ecuación de onda, ya podemos entonces profundizar en el movimiento ondulatorio. Vamos a continuar mañana, espero. Antes de irnos, los problemas de tarea, tomen nota. Los problemas de tarea son el 14.7 y el 15.8. Repito, los problemas de tarea es el 14.7 y el 15.8. 14.7 y 15.8, ¿verdad? Así es, Josué. ¿Para cuándo sería que habría que presentarlos? Para el día del examen. Yo les voy a abrir un archivo y les voy a dar suficiente tiempo para que lo puedan subir antes del examen o en el examen o durante el examen o en el día del examen. Muy bien, espero que les haya agradado. Nos vemos Josué, Suriel, Cristin, Lisette, Aníbal, Rixi, Kenneth y los 6 que están acá abajo. Nos vemos, ingeniero. Bueno, Feliz día. ingeniero, compañeros. Nos vemos, Fernanda. Nos vemos, Luis. Buen día a todos. Nos vemos.